En la última clase presencial nos quedamos pendiente o viendo la parte de cavidad torácica. Hablamos pues ya como la cavidad pleural, aunque antes describimos cómo está subdividida la cavidad, ¿verdad? En dos cavidades pleurales y un mediastino. Hablamos como las funciones propias de esta cavidad o las funciones que le ayudan más que todo pues con los procesos de la respiración, aunque vimos pues que tiene funciones en protección también. Conducción era otra de las funciones que vimos. Y hablamos bastante sobre las articulaciones, o sea, cómo las articulaciones, incluidos los ligamentos, y aunado o ayudado pues por los músculos, pues permiten los músculos permiten las funciones pues de la respiración con los diferentes movimientos, ¿verdad? Tanto de elevación como de ensanchamiento del tórax, movimiento de asa de cubo y movimiento de manivela. Y bueno, vimos también las articulaciones. Empezamos a ver la parte que corresponde a la pleura, ya adentrándonos en sí a la cavidad. Entonces comenzamos a ver sobre las cavidades pleurales. Hablamos pues cómo está constituida por una pleura parietal y una pleura visceral. Y bueno, en eso nos quedamos. Logramos ver pues parte de la cavidad pues interpleural o la cavidad que queda el espacio virtual, ¿verdad? Que existe entre ambas pleuras, la pleura visceral y pleura parietal. La parietal pues hablamos de que está completamente adosada a la pared torácica. Directamente está en contacto con la fascia endotorácica, que es la que no permite, digamos, o la estructura que se encuentra entre la pleura y la pared torácica propiamente, donde vamos a encontrar los músculos, específicamente el músculo intercostal íntimo, y bueno, y veíamos también parte de las costillas. Entonces veíamos, ya me fui por otro lado, entonces veíamos sobre la pleura, el espacio interpleural que queda entre ambas pleuras, la visceral que está completamente adosada al pulmón y la parietal que está adosada a la fascia endotorácica. Pues ahí nos quedamos, en esa parte nos quedamos y ahí retomamos pues la clase. Veamos entonces. Hablábamos pues que la pleura pues es un mesotelio. Un mesotelio pues el mesotelio es una capa de células que provienen pues del mesodermo y cuyas funciones pues son las de recubrimiento. Si nos acordamos del mesodermo, pues veíamos que esto tenía que ver con el recubrimiento que tenía el celoma, o sea, la cavidad corporal del embrión. Pues esta estructura, este mesotelio, es el que desarrolla pues lo que conocemos como las pleuras. Y también pues nos ayuda a desarrollar el peritoneo. Pero eso ya no nos vamos a meter ahí. Entonces vamos a ver pues que este epitelio en sí, pues el mesotelio tiene es una estructura realmente como una membrana serosa. Y pues vienen a desarrollar pues los diferentes tipos de estructuras que se encargan de recubrir pericardio, peritoneo, pleura. Bueno, entonces vamos a ver pues que esto recubre, protege, ¿verdad? La mayoría bueno, el pulmón en sí realmente lo recubre, ¿verdad? Y le reconocemos pues dos capas, una capa parietal y una capa pues visceral. Y la visceral pues está completamente rodeando el pulmón, y la otra, la parietal, pues actúa tal si fuera un saco. Entonces esta estructura pues este tejido conectivo, realmente es un tejido conectivo, un tejido conjuntivo mejor dicho, viene a sostener, porque ya vamos a ver que hay un ligamento que ayuda a mantener en suspensión la bolsa, ¿verdad? En sí, la pleura, lo sostiene, protege y le da pues también cierta estructura a otros tejidos que están alrededor pues de esa zona del cuerpo humano. Entonces vamos a ver que está constituido por células, está constituido por fibras y principalmente una sustancia gelatinosa en sí. Entonces la pleura pues vamos a encontrar que entre ambas capas hay un líquido que se llama líquido pleural. El líquido pleural es aproximadamente 0.1 a 0.2 ml por kilogramo de peso.
Vean ustedes cuánto pesan, cuál es su peso, ¿verdad? Y en kilogramos, y multiplíquenlo por 0.2 y esa es la cantidad de líquido pleural pues que ustedes tienen al interior pues de su cavidad pleural. Entonces veíamos pues que estas son las dos capas de pleura. La más externa, que es el saco, es la pleura parietal, completamente adosada a la fascia endotorácica. Y la pleura visceral, que está completamente adosada a la víscera en sí, que en este caso pues es el pulmón. Entonces, entre ambas pleuras es que vamos a encontrar la cavidad pleural. Ojo con eso. Entre ambas pleuras es que encontramos la cavidad pleural. Y ambas pleuras delimitan lo que conocemos como la cavidad pulmonar. Entonces, aquí es donde comenzamos a hacer venimos a ser pues más específicos. Porque, por ejemplo, en anatomía 1 nos limitamos a decir cavidad pleural, dos cavidades pleurales, un mediastino, así lo veíamos dividido. Pero ahora tenemos que ser más específicos y determinar que hay una cavidad entre las pleuras, y eso es la cavidad pleural, y una cavidad al interior de las pleuras, que eso es lo que está ocupado por los pulmones, por ende es la cavidad pulmonar. Sigamos. Entonces, veíamos pues que la cavidad pulmonar, derecha e izquierda, pues va a estar revestido completamente por ambas pleuras. Y aquí lo vemos cómo están las pleuras. La que está completamente adosada a la fascia endotorácica, que está pegada a la pared torácica, es la pleura parietal. Y aquí la vemos. Y quiero que la vean así porque vamos a ver que tiene diferentes porciones. Va a tener diferentes pero todo esto que está representado con este color azul es la pleura parietal, la que rodea completamente al pulmón, o la que está en completo contacto con el pulmón, es la pleura visceral. O sea que ¿cómo se llama? Esta cavidad, esta membrana pleural, ¿verdad? La parietal, esta se refleja o está adosada en todas las irregularidades que están al interior de la cavidad torácica, ¿verdad? Está completamente adosada. Es más, cuando recién se abre una cavidad torácica, o sea, cuando retiramos la parrilla costal en un humano, ¿verdad? O sea, en un cadáver, cuando retiramos la parrilla costal, eliminamos todo el frente de las costillas, el esternón, quitamos la tapadera como que fuera el capó de un carro. Entonces vamos a ver cómo se le ven impresiones sobre el pulmón, específicamente sobre la pleura parietal, cómo se ven las impresiones, vea, como que estuvieran tatuados las costillas, porque está completamente adosado, como decimos. Entonces, vamos a ver pues que para entender un poco cómo es esta pleura, o cómo funcionan estas pleuras, que es un saco de doble capa, así manejémoslo, es con este ejemplo que tenemos aquí. El ejemplo pues de cómo vamos a ver el saco pleural. Esta es una vejiga. Este es como una vejiga. Y en esta vejiga, pues si pudiéramos introducir el brazo al interior de la vejiga y luego lo sopláramos, veríamos cómo quedan dos capas. Una capa completamente pegada al puño de la mano y la otra capa por fuera. Así funciona la pleura. Esta es la misma estructura de la pleura. Este es el ejemplo para entender cómo es que ambas láminas, ¿verdad?, de la pleura están adosadas a la estructura interna, teniendo en cuenta que una está en íntimo contacto con el puño en este ejemplo y la otra por fuera, separada por un espacio que está lleno de un líquido pleural. Pero vamos a ver cómo ambas capas se unen en la zona aquí de la muñeca. Ambas capas se unen en esta zona que se conoce como el pedículo pulmonar. Aquí dice ilio, es verdad, pero el ilio realmente es la zona en el pulmón donde entran y salen las estructuras. Bronquio principal, vena pulmonar, arteria pulmonar, linfáticos, nervios, que conforman el
iliopulmonar. El pedículo son las estructuras que entran y salen del pulmón. O sea, el manojo de estructuras es el pedículo. Entonces, para explicarlo aquí, en la zona del pedículo, que aquí sería la muñeca, es donde ambas pleuras, para este caso la vejiga, ambas capas de la vejiga pues se unen. Este dato es importante, ya lo vamos a ver pues más adelante. Entonces vamos a ver que realmente el pulmón se encuentra fuera del saco en sí. O sea, está rodeado, sí, está rodeado por el saco pleural. Cuando yo digo saco pleural, involucro ambas capas, parietal y visceral. Al interior del saco pleural encontramos la cavidad pleural. Yo realmente, con fines didácticos, en la literatura casi no existe ese término de cavidad interpleural. Existe el término de cavidad pleural, pero pudiera interpretarse que cavidad pleural es sinónimo de cavidad pulmonar. Y aquí estoy demostrando que es completamente diferente. ¿Ok? Cavidad pleural es la cavidad que queda al interior de ambas capas de la pleura. Cavidad pulmonar es una cavidad completamente ajena a la cavidad pleural. Lo que sí es cierto es que la pleura, el saco pleural, ambas capas pleurales rodean al pulmón. Eso sí es cierto. Pero la cavidad pleural no tiene contacto en ningún momento con la cavidad pulmonar. Ojo con eso. Si existiera una comunicación, pues entonces tendríamos un colapso del pulmón. Porque el líquido pleural ingresaría a la zona de la cavidad pulmonar y haría que el pulmón se colapsara, es decir, ocuparía el espacio. Esto es lo que vemos, por ejemplo, cuando hay lesiones pulmonares, ya sea por arma de fuego, por arma blanca, una punción hace que el pulmón se haga pequeño. La misma situación ocurre si hay ingreso de algún líquido, llámese sangre, llámese suero, llámese linfa, que ingrese a la cavidad pleural, hace que la cavidad pleural aumente y por ende también nos hace colapsar el pulmón. Nos lo hace pues más chiquito, como realmente ustedes lo ven aquí, pues el término es colapsar. Entonces, vamos a ver pues que realmente en sí el pulmón está completamente por fuera de la cavidad pleural. Pero sí es cierto que el saco pleural, las pleuras, ambas capas de pleura sí rodean al pulmón. Eso sí es cierto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver pues cómo existen diferentes pleuras según la ubicación. La pleura visceral no toma nombres diferentes. La pleura visceral es pleura visceral en todo el pulmón. Pero la pleura parietal sí va a tomar diferentes nombres, como lo vemos acá. Toma diferentes nombres la pleura parietal. Vamos a ver pues cómo hay una pleura costal, que es la que está en contacto directo con la pared, con la fascia endotorácica. Es la pleura parietal costal. Luego tenemos una base que es la pleura parietal mediastínica. Diafragmática. Esta que vemos acá está en contacto directo con el diafragma. Luego tenemos una pleura parietal mediastínica. Es la que está en contacto directo con el pericardio. Es decir, con la zona del mediastino. La pleura mediastínica. Y luego tenemos una pleura cervical, que es la parte apical de toda la cavidad, pues de toda la cavidad torácica, ¿verdad? Entonces, esta es la pleura cervical. Ahora, vamos a ver pues algo muy importante de reconocer es que siempre existen diferentes fascias que evitan el contacto directo pues con las estructuras circundantes. Existe una fascia, ¿verdad? Entre
el pericardio, una fascia entre el diafragma y el pulmón, y todas ellas pues son fascias endotorácicas. Lo vimos solamente en la pared, pero todas las fascias que evitan el contacto de la pleura parietal directamente con las estructuras circundantes es parte de la pleura endotorácica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver pues que me gusta esta imagen porque nos deja claro cómo está la distribución de las pleuras y nos da el ejemplo para entender cómo actúa, cómo funciona, cómo existe en sí pues las pleuras en sí, pleura parietal y pleura visceral. Hablando un poco sobre cada una de estas porciones pues de la porciones de la pleura, pues podemos decir pues que de ambas pleuras la más gruesa es la pleura parietal, o sea la más externa, ¿verdad? Esa es la pleura pues más fuerte en sí. La pleura parietal es la más gruesa. Podemos decir que cuando se hace una disección, ¿verdad?, en un cadáver, en el vivo pues también, la pleura parietal podemos separarla fácilmente, o sea, podemos identificarla. Sin embargo, la pleura parietal actúa como una capa que hace cuerpo directamente con la víscera porque está completamente adosada. Tal es el caso que la pleura visceral se refleja por todas las irregularidades propias de la víscera y se introduce hasta el interior de las cisuras, ¿verdad?, de las cisuras del pulmón, de las separaciones, digamos. Es más, la pleura visceral ayuda a que se separe en lóbulos los pulmones. El pulmón derecho presenta 3 lóbulos. El pulmón izquierdo presenta 2 lóbulos. Y vamos a ver cómo encontramos unas cisuras características que ayudan a delimitar los diferentes lóbulos del pulmón. Pues dentro de esas cisuras, la pleura visceral pues se interna, como dice aquí, lo recubre íntimamente. Se adhiere a todas las superficies, ¿verdad? Incluida pues tanto las fisuras horizontales y oblicuas que son propias del pulmón derecho y de la oblicua propia pues del pulmón izquierdo. Además, volviendo a la pleura parietal, pues esta reviste las cavidades pulmonares. Se adhiere completamente a la pared torácica, incluido pues ahí tenemos la fascia endotorácica. Se adhiere también al mediastino y se adhiere también al diafragma, pero ya sabemos que hay una separación entre ellas, que es, volvemos a decir, la fascia endotorácica. Entonces vamos a ver que la pleura parietal pues presenta 4 porciones. Una porción costal, ¿verdad? Que la porción costal, volvamos a esta. Perdón, la porción costal, o sea, esta es la porción costal. Regresemos. La porción costal, o sea, esa pues va a recubrir, ya dijimos, todas las superficies internas de la pared torácica. Vamos a ver pues que tiene contacto indirecto, porque tenemos la fascia, tanto con el esternón, con las costillas, con los cartílagos propios, ¿verdad?, de cada costilla, los cartílagos costales, las membranas, ¿verdad?, los músculos, perdón, y pues las membranas propias intercostales, y también con los lados o con las partes laterales de las vértebras torácicas. La separación, y lo vuelvo a decir, la fascia endotorácica. Luego tenemos una porción mediastínica, o sea, esta de acá, la porción mediastínica. Volvamos acá, o sea, esta es la porción mediastínica. Esta que vemos acá es la porción mediastínica de la pleura parietal. Entonces vamos a ver pues que la porción mediastínica va a recubrir las partes o las caras laterales del mediastino. Digamos pues que esa parte es la que separa pues ambas
cavidades o ambas pleuras, mejor digámoslo así. Entonces, vamos a ver pues que esta pleura mediastínica, esta pleura parietal mediastínica, en la zona de la raíz del pulmón, esta literatura dice raíz del pulmón, pero, o mejor dicho, así se maneja en esta, pero realmente yo quiero que lo manejemos como pedículo, como el pedículo del pulmón. Vea, esto pues, vamos a ver pues que esta pleura mediastínica, ¿verdad? Es donde se refleja la pleura parietal mediastínica, se refleja sobre la raíz del pulmón, sobre el pedículo pulmonar, y ahí es donde se continúa pues con la pleura visceral, en esa zona del pedículo, específicamente donde se continúa como la pleura visceral. O sea, pregunta de examen: la zona donde se continúa la pleura parietal con la pleura mediastínica, con la pleura visceral, es en la zona del pedículo pulmonar, específicamente del pedículo pulmonar. Otra pregunta pudiera ser: ¿cuál es la porción de la pleura parietal que se continúa con la pleura visceral? Entonces vamos a decir que es la porción mediastínica. Hablemos de la porción diafragmática, o sea, la que está en la base. Volvamos acá. Perdón, se me fue. Entonces, esta de acá, esta es la porción diafragmática de la pleura parietal. Vamos a ver pues que la porción diafragmática, esta recubre pues toda la cara superior en sí de la cara torácica del diafragma. No nos enchivolemos, es la base del pulmón, o sea, la base del pulmón es la que está recubierta por la porción diafragmática. La porción diafragmática está en contacto indirecto con el diafragma, es decir, con las cúpulas del diafragma, cúpula derecha, cúpula izquierda. Entonces, vamos a ver pues que en sí pues esta porción diafragmática tiene contacto con la pleura mediastínica y tiene contacto con con las porciones mediastínicas y con las porciones costales de la pleura parietal. Entonces, hay una zona hay una estructura, mejor dicho, es una lámina que se encuentra mejor quiero ubicarlo así para que no nos enchivolemos. Voy a utilizar esta mejor, permítanme. Es porque quiero explicarles que además en esta zona, la referencia nos dice es la fascia endotorácica, esta. Pero en la zona de la porción diafragmática de la pleura parietal, vamos a encontrar pues una lámina. Esta lámina es parte de la fascia endotorácica, es una lámina que recibe el nombre de fascia frénico-pleural. Grábense ese nombre, es la fascia frénico-pleural. ¿Cuál es la función? Tiene una conexión de la pleura diafragmática con las fibras musculares del diafragma. Acuérdense que es un músculo, pero esa fascia le da las características de ser elástica, o sea, de poder absorber los movimientos que tiene el músculo diafragma. Si se recuerdan cuando hablamos cómo es el movimiento del músculo diafragma, es hacia arriba, hacia abajo. Con esa acción comprime la cavidad torácica. ¿Por qué la comprime? Porque se eleva. Al comprimirla, le ayuda a expulsar el aire. Pues para poder absorber, si la zona de la pleura parietal diafragmática per se estuviera conectada directamente con el diafragma, no pudiera expandirse tal cual el pulmón, o sea, no pudiera absorber esa acción de elevación y descenso del diafragma. Lo logra hacer gracias a la presencia de la fascia frénico-pleural.
Así se llama, fascia frénico-pleural. Entonces, luego vamos a ver la última, que es la más apical, ¿verdad? Mejor dicho, la apical, que es la fascia cervical. Esta que vemos acá. Esta que vemos acá es la fascia cervical. Esta que vemos acá es la fascia cervical. Entonces, vamos a ver pues que la fascia cervical pues es la que cubre la punta, el vértice del pulmón. Viene a ser pues una continuación de las porciones costales y de las porciones mediastínicas de la pleura parietal. Ojo con esto también, es otra posible pregunta de exámenes. ¿Con qué se continúa? Voy a hablar solo de pleura parietal. Son 4: costal, mediastínica, diafragmática, cervical. La costal tiene contacto con la pleura cervical y con la pleura diafragmática. La pleura diafragmática tiene contacto con la pleura costal y con la pleura mediastínica. La pleura mediastínica tiene contacto con la pleura cervical y con la pleura diafragmática. Esto es puro juego. Si ustedes reconocen el pulmón y reconocen que la pleura parietal tiene diferentes nombres según la ubicación: cervical, porque está en contacto con la base del cuello; costal, porque tiene contacto con la pared costal; diafragmática, porque tiene contacto con el diafragma; y mediastínica, porque tiene contacto con el mediastínico. Ya se aprendieron todo. Solamente tienen que imaginarse que esta tiene contacto con esta y con esta. Esta tiene contacto con esta y con esta. Y esta tiene contacto con esta y con esta. Y es un simple juego de palabras, pero muy bonito para hacer preguntas de un examen. ¿Ok? Entonces, vamos a ver pues que esta pleura visceral pues reviste el vértice o la punta pues del corazón, del pulmón, ¿verdad? Y esta pues más o menos está por encima, unos 2 a 3 centímetros, por encima de el tercio medio de la clavícula. Es decir, que tiene una elevación por arriba de la base del cuello. Por arriba de también por arriba de la primera costilla. Y a esa zona se le conoce como la cúpula pleural. Es esto que vemos acá. Esto es la cúpula pleural. Específicamente existe una estructura que viene a ser una fascia que viene a parecerse a la fascia endotorácica en sí, y se le llama la membrana suprapleural. Es la cúpula pleural también, ¿verdad? Entonces, para tener ese dato claro también. Entonces vemos que esta fascia, era lo que les quería decir también, que esta tiene esa zona de la pleura cervical tiene un reforzamiento, tiene también una extensión de la fascia endotorácica, ¿verdad? Que tiene un nombre específico, se llama fascia de Simpson, sí, fascia de Simpson, no de Simpson, es la fascia de Simpson. Así como veíamos la fascia frénico-pleural, arriba también tenemos la membrana suprapleural, pero su nombre específico es la fascia de Simpson, ¿ok? Entonces vamos a ver pues que esta membrana suprapleural o la fascia de Simpson, esta se inserta en la primera costilla y también en el proceso transverso de la prominente, es decir, de la séptima. Ojo con esos datos. Oyen, la fascia suprapleural, la membrana suprapleural o la fascia de Simpson es una modificación de la fascia endotorácica, y esta le provee, es una extensión fibrosa que sostiene el saco pleural, es decir, lo amarra en la parte superior. Esto lo fija, imaginémonos aquí la vértebra cervical número 7, o sea la prominente, y ubiquémonos la primera costilla y ahí está insertada la membrana pleural o la membrana de Simpson. Si existen dudas sobre esto, pues ya sabemos dónde podemos hacer esas preguntas. Ok, sigamos. Vamos a ver pues que también pues
sobre estas pleuras parietales hay diferentes líneas. Estas líneas pues nos ayudan nos ayudan a identificar pues las diferentes partes de la pleura, las diferentes estructuras que encontramos al interior, ¿verdad? Y son puntos en sí pues de referencia sobre la pleura parietal, porque son las zonas donde cambia de dirección o donde hace su unión una con otra, por decir así. Entonces es donde pasa desde una zona hacia otra zona. Ya vimos que las diferentes porciones: cervical, costal, diafragmática, mediastínica. Pues donde cambia de dirección la pleura parietal, o sea, donde cambia de dirección, viene de ser cervical, se va a convertir en mediastínica, después de ser mediastínica se convierte en diafragmática y luego se convierte pues en costal. En esas zonas se identifican unas líneas y son pues las líneas externales, las líneas costales y las líneas vertebrales. Las líneas vertebrales no las vemos en esta diapositiva, pero es donde cambia de dirección, es esta zona de acá, es la línea vertebral porque va hacia atrás. O sea, estas son las diferentes líneas que se dibujan sobre la pleura parietal y es donde se hace el cambio de dirección de la pleura recubriendo pues los pulmones. Entonces tenemos las líneas externales sobre el esternón, es fácil, las líneas costales en la zona de las costillas y las líneas vertebrales en la parte pues posterior. Son las diferentes líneas. En sí pues vienen a ser también pues como contornos, ¿verdad? Que nos ayudan a determinar pues las zonas de la pleura. Vienen a ser como puntos pues de referencia. Eso sí, hay que tener en cuenta que estas líneas pues son de tipo asimétrico. No van a ser iguales ni en todos los humanos ni en todos los lados al interior. Pues, o sea, no son simétricas porque las estructuras son irregulares. Entonces son estructuras pues son líneas irregulares en sí. Algo también importante es, estos sacos no sufren deformación con los cambios que tiene el pulmón. ¿A qué me quiero referir? Cuando el pulmón se infla, cuando el pulmón se desinfla, por decir así, o sea, cuando se llena de aire, cuando se libera de aire, estas pleuras quedan flojas. En estas líneas es donde se solapan una con otra, es decir, donde se cruzan, donde se unen una con otra o donde queda flojo porque el contenido ha disminuido. O sea, pero esto no es permanente. ¿Cuánto dura un proceso de inspiración y de expiración? Es decir, donde se traslapan, donde se solapan, donde se hace un paletón, por decir así. Entonces esa nos ayuda a identificar por las diferentes líneas, que es la zona donde la pleura parietal directamente se solapa una con otra. No se une porque están unidas, sino que donde se cruzan, donde queda flojo, por decir así, donde se hace un paletón. Creo que es lo más cercano con lo que lo puedo comparar. Ahora, tomando siempre el ejemplo de la expiración y la inspiración, pero específicamente en el momento de la expiración, los pulmones no ocupan por completo la cavidad pulmonar, o sea, y por ende pues las pleuras quedan flojas en ese momento. Entonces vamos a ver pues que en esos momentos que son viéndolo aquí, son los momentos en que el pulmón se queda sin aire, ¿verdad? O sea, en el momento de la expiración, vamos a ver que se generan o hay un aumento dentro de la cavidad interpleural. Y lo vamos a ver en las zonas de la pleura diafragmática y también en las zonas de la pleura costal. En esas zonas vamos a ver que los espacios aumentan. A esos espacios se le conoce como recesos. Y son los recesos costodiafragmáticos, ¿verdad? Estos que vemos acá, su nombre lo dice, costillas y diafragma. Los recesos costodiafragmáticos, estos que vemos acá. Entonces es donde aumenta la cavidad interpleural porque el pulmón está sin aire, o sea, en el momento de la expiración. Entonces, además, pues vamos a ver que hay otros similares que son los recesos costos mediastínicos. Ahora, los costos mediastínicos son pues más
son más pequeños en sí. O sea, estos se van a ubicar pues más que todo posterior al esternón, ¿verdad? En la zona posterior al esternón, y son estos que vemos acá. Estos son los recesos costomediastínicos. Entonces, estos pues están en contacto o son propios de la zona de la porción mediastínica de la pleura parietal. Entonces, son espacios virtuales, espacios potenciales que aumentan durante los momentos expiratorios del pulmón. Tienen una, ¿cómo se llama? Tienen una relevancia porque en esta zona, cuando hay ocupaciones al interior de la cavidad interpleural, llámese aire, llámese sangre, llámese linfa, llámese exudado, que puede ser suero, llámese pus también por una infección, pueden ir aumentando de tamaño. En las radiografías, cuando tenemos un derrame pleural, que pudiera ser de cualquier tipo, vamos a ver cómo estos recesos costodiafragmáticos aumentan y el corazón disminuye en su tamaño. Lo colapsa, no permite que insufle aire ni que expulse aire. Entonces se va haciendo más chiquito y por ende pone en riesgo la vida del paciente. Sigamos. Ya pues resumiendo, la pleura parietal, pues ya hablamos de todas sus partes, ¿verdad? Hablamos de la membrana. Esto es la membrana suprapleural y esta es la fascia de Simpson. Esto es lo que la diapositiva que me hacía falta. Se une a la primera costilla y al proceso lateral de la vértebra prominente o la séptima cervical. Vamos a ver pues que la zona de la pleura parietal donde se une con la pleura visceral es la zona del pedículo pulmonar. Es esta zona. Aquí está ausente el pulmón. Lo que estamos viendo es pleura parietal completamente. Porción costal, porción cervical, porción mediastínica, porción diafragmática. Y en la zona del pedículo vamos a ver cómo se refleja sobre sí misma y ahí es donde se une a la pleura visceral. Dato importante es que la única pleura que presenta receptores para el dolor y que tiene que ver con dermatomas desde C3 hasta C5 es la pleura parietal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando duele el pulmón, por decir así, lo que duele en sí no es el pulmón, es la pleura parietal. Ella sí tiene receptores para el dolor. Ojo con eso. Ahora, otro dato importante es que esta membrana suprapleural, así como ayuda a sostener el saco pleural, ¿verdad? O sea, que esté colgado, por decir así, también ayuda en funciones de protección. Esa zona está expuesta. Esa está expuesta de los pulmones. Los pulmones están expuestos en esa zona. El vértice del pulmón está expuesto porque está fuera de la cavidad pleural. Ahí prácticamente la función de la cavidad torácica de protección no está vigente. Entonces no está activa. Está expuesta el vértice del pulmón. Esa zona es altamente... lesionar esa zona es de alta letalidad para una persona. Las milicias israelíes tienen, ¿cómo se llama? Tienen técnicas para matar, donde una forma fácil, ¿verdad? de eliminar a un enemigo, o sea, primero de inmovilizarlo y luego pues de matarlo prácticamente, es introducir un puñal en esa zona. Un yatagán, o sea, un cuchillón de los que ellos tienen introducido en esa zona, inmediatamente lo va a matar, no. Pero deja a la persona sin la capacidad pulmonar, rápidamente se colapsa el pulmón, pierde las capacidades de respirar y va a morir por un paro cardiorrespiratorio. Y de paso, no va a poder emitir sonidos, prácticamente lo dejan mudo porque no hay suficiente paso de aire. Entonces el paciente no puede gritar. Entonces es una forma efectiva de eliminar y de inmovilizar pues a un prójimo. Sigamos.
La pleura visceral, ¿verdad? La que está completamente adosada, ¿verdad? Al pulmón, o sea, que está unida firmemente, ¿verdad? Al pulmón y donde pues abarca hasta las zonas de las cisuras, ¿verdad? Tenemos que decir que esta no posee receptores para el dolor. O sea, la pleura visceral no tiene receptores para el dolor. El dolor es referido desde la pleura parietal. Importante recordar pues los recesos costodiafragmático, costomediastínico. El costo diafragmático pues es el más grande, ya lo hablamos, ¿verdad? Son los recesos estos, el receso costodiafragmático, ¿verdad? Que está al interior de la cavidad pleural o de la cavidad interpleural, y los recesos costomediastínicos. De los recesos costomediastínicos, el más grande lo encontramos en la cavidad pleural izquierda, o sea, la que está adosada al pericardio o al mediastino. Esa es pues la más grande. Estos espacios se hacen más evidentes durante la expiración y durante la expiración forzada. Es más, cuando a un paciente se le toma una radiografía pulmonar y queremos ver cómo están los espacios interpleurales, específicamente los recesos costodiafragmático o costomediastínico, porque sospechamos una lesión ocupante al interior, al paciente le decimos que respire hondo y expire todo lo que pueda y que se mantenga sin respirar. En ese momento se toma la radiografía. ¿Qué más? Estas zonas pueden ser ocupadas, ya lo dije, por una infección, o sea, pus, una neoplasia también puede ocupar, una neoplasia maligna. Cuando hay problemas de insuficiencia cardíaca pueden ver exudados hacia esa zona. Problemas de hepáticos también pueden hacer que se acumule linfa o que se acumule suero, que se acumule líquido seroso. En una embolia pulmonar pudieran haber también ocupaciones de líquido ahí. En una lesión pues puede haber entrada de aire, esta zona está libre de aire, el pulmón está lleno de aire, pero la cavidad interpleural está libre de aire. Y pues puede haber pues sangre, puede haber cualquier cosa que pueda comprimir pues el pulmón. Cuando esto se llena de sangre, le decimos hemotórax. Cuando se llena de aire, se dice neumotórax. Cuando se llena de líquido linfático, ¿verdad? Porque puede haber una rotura del conducto torácico, esto se convierte en kilotórax. Entonces son diferentes pues ocupaciones que pueden haber, y así pues va a tomar el nombre. Así también, si lo que ocupa es pus, ¿verdad? En esta zona se dice empiema. Neumotórax, aire. Hemotórax, sangre. Kilotórax, linfa sí, linfa. Y empiema, pus. Preguntas de examen. Sigamos. En una radiografía de pulmón, en un examen, una radiografía de buena calidad, vamos a encontrar pues información fidedigna, información completa, y pues vamos a hay que verificar en sí, ¿verdad? Al inicio la intensidad o la técnica en sí que se utilizó pues para tomar la radiografía. Es decir, que sea, ver aquí por ejemplo que esta es una radiografía AP, o sea, anteroposterior, ¿verdad? De el pulmón, donde estamos viendo las estructuras de adelante hacia atrás. Lo que tenemos al frente en sí, pues, ¿verdad? Son las estructuras propias anteriores pues del pulmón. Entonces vamos a ver pues cómo se ven estas estructuras. Vamos a ver primero pues que el paciente o está acostado o está de pie. Aquí podemos decir que está de pie porque vemos que el tórax lo vemos más alargado que ensanchado. Si esto está ensanchado, o sea, está hacia los lados, vamos a ver que las clavículas están un poco más horizontales, el diafragma se ve más estirado en sí, entonces vamos a decir que está acostado. Pero si está parado, vamos a ver esta estructura. Vamos a ver que se ve así. Entonces, vamos a ver que también en una radiografía de pulmón tiene que estar incluidos los vértices pulmonares, tanto los vértices superiores como estos vértices también laterales. Tienen que estar al interior de la placa pulmonar.
Vamos a ver, pues, para poder identificar en esta zona los recesos. Estas zonas de acá son los recesos costodiafragmáticos. Estas zonas son los recesos costodiafragmáticos. Como no tienen ninguna estructura ocupante y el líquido interpleural en sí es un líquido escaso, solo sirve como lubricante, no vemos nada ocupando el receso costodiafragmático. Pero si aquí encontramos una lesión ocupante que pudiera verse completamente negra, eso es aire. Si ya vemos niveles o densidades que corresponden a un líquido, sospechamos en un derrame. Quirotórax, hemotórax o un empiema, o sea, pus. Otro dato importante que tenemos que identificar es la presencia de las escápulas en esta zona de acá. Esta zona de acá es la zona de las escápulas. Entonces, si nosotros vemos la escápula aquí, entonces ya es una radiografía tomada de adelante para atrás, o sea, póstero anterior. Aquí vemos que las escápulas están atrás. Solo vemos sus espacios laterales. El espacio que ocupa la zona paramedial de las escápulas no lo vemos. Entonces entendemos que está completamente atrás. Que están, las tenemos que identificar las escápulas no dentro del campo pulmonar, sino que fuera del campo pulmonar. A todo esto se le conoce como el campo pulmonar. Entonces estas están fuera del campo pulmonar. Si están dentro del campo pulmonar, o la radiografía fue tomada póstero anterior, o la radiografía tiene una intensidad donde solo vamos a ver densidades óseas, y entonces pues no es esa la intención de la radiografía pulmonar. Tiene que estar bien centrada la radiografía también, eso es muy importante, y esto lo vamos a identificar por las clavículas. Las clavículas nos determinan que la radiografía está bien centrada porque las vemos levemente verticales, no, levemente oblicuas, las clavículas, ¿verdad? Ese es otro dato importante. Además, vamos a ver que las apófisis espinosas, o sea, estas de acá, se encuentran equidistantes, o sea, se encuentran a la misma distancia y en la línea media. Claro, no las vamos a poder identificar todas, ¿verdad? Por las estructuras que están en la parte anterior, llámese esófago, llámese tráquea, llámese el mismo pericardio, ¿verdad? Pero las que logramos ver pues están aquí, entonces decimos que está centrada. Además vamos a poder identificar que el poder, ¿verdad?, con el que penetraron los rayos X nos ayudan a identificar las vértebras en la parte posterior, y si las logramos ver, aquí en esta radiografía se logran ver, pero no tendrían que ser la imagen predominante, ojo con eso. Además, la radiografía, como ya les decía, se toma en inspiración profunda, o sea, en el momento que el pulmón está sin aire, en ese momento se toma la radiografía. Y eso nos ayuda pues a determinar la posición de los órganos endotorácicos. Ahora, la expiración, aquí me acabo de ir. En inspiración profunda, o sea, cuando está completamente lleno de aire, es cuando se toma normalmente. En expiración profunda es para determinar si hay lesiones ocupantes, lo que describía anteriormente. Ahora, de preferencia, pues la radiografía pues siempre se toma de pie, ¿verdad? También pues a menos que el paciente pues no pueda, ¿verdad?, tomarla. Eso nos ayuda pues porque la misma gravedad, ¿verdad?, cráneo caudal, o sea, de arriba hacia abajo, pues nos va a poder identificar o nos ayuda a identificar las morfologías y la posición pues de los órganos que están al interior de la cavidad pues torácica. Otro detalle muy importante para determinar que esto está de pie es por la presencia de la burbuja gástrica. Esto que está al interior es el fondo del estómago. Ya después vamos a ver las partes del estómago. Este es el fondo del estómago. Aquí hay aire. Esto que está acá es la burbuja gástrica. Si el paciente está acostado, esta burbuja gástrica no está aquí. Podría estar en el cuerpo del estómago. Pero como está de pie, está arriba. El aire busca hacia arriba. El aire busca hacia la superficie. Entonces, si la burbuja está presente en el fondo del estómago, este es un paciente que está pues de
pie y se identifica pues en la zona diafragmática izquierda. Para identificar pues son clavículas, lo que veíamos, las escápulas, ahí están las letras, ¿verdad? Las escápulas, las apófisis espinosas, o sea, estas son las apófisis espinosas, la vértebra, aquí vemos las diferentes vértebras, cervicales aquí, torácicas en esta zona, ¿verdad? Los discos intervertebrales entre ambas vértebras y por supuesto pues la burbuja gástrica y los recesos costodiafragmáticos. Creo que, quiero ver, permítanme, según yo iba a sacar luego esta clase, pero como ustedes pueden ver, tiene hay bastante información y todavía no hemos llegado hemos descrito prácticamente las pleuras y los espacios pleurales, pero no hemos logrado todavía llegar hacia la zona de los pulmones. Entonces, pues no me voy a quedarme hasta acá para que no quede un video pues tan largo. No me voy a quedar hasta este momento y posteriormente pues termino con la parte que nos hace falta, porque esta clase la quiero evaluar el próximo lunes que nos veamos en ya presencial, o sea, ya después de la situación de las actividades que hubo en la universidad y ya pues yo creo que el jueves termina esta situación. Entonces vamos a retomar las clases. Ok, quedamos pendientes, cuídense mucho y grabamos la otra parte. Ok.